En la naturaleza, la materia se presenta en tres estados físicos: sólido, líquido y gaseoso. La mayoría de las sustancias puede existir en cualquiera de estos estados. Así, si tomamos el agua como ejemplo, podemos observar que en estado sólido se conoce como hielo, en estado líquido como agua propiamente tal y en estado gaseoso se conoce como vapor de agua. Los sólidos pueden cambiar al estado líquido y muchos líquidos pueden cambiar al estado gaseoso a medida que se les entrega calor. Los sólidos y líquidos son conocidos como estados condensados o fases condensadas, ya que presentan densidades más altas que los gases. Los líquidos no tienen forma definida, toman la forma del recipiente que los contiene. Las partículas de los líquidos tienen la suficiente energía cinética para vencer parcialmente las fuerzas de atracción que existen entre ellas y son capaces de deslizarse unas respecto de las otras en el líquido. Así, toman la forma del recipiente que lo contiene. Tienen volumen definido, no son compresibles. Las fuerzas de atracción entre las partículas son lo suficientemente grandes para que ocurra un agrupamiento desordenado. Las partículas están muy juntas, que queda tan poco espacio entre ellas y como resultado es muy difícil comprimir un líquido. Poseen alta densidad y pueden fluir libremente. Los líquidos difunden entre otros líquidos cuando son miscibles entre ellos y se pueden mezclar en cualquier proporción. Las propiedades que presentan los líquidos varían de unos a otros. Esto depende de las fuerzas de atracción que existan entre las partículas que constituyen el líquido. Algunas de estas propiedades son viscosidad, tensión superficial, capilaridad, evaporación, presión de vapor y punto de ebullición. La viscosidad es la resistencia a fluir. Se relaciona con fuerzas de atracción intermolecular, con el tamaño y forma de las partículas que forman parte del líquido. Los aceites tienen alta viscosidad a temperatura ambiente. La gasolina, en cambio, presenta una muy baja viscosidad a esa misma temperatura. Esta propiedad se mide con un viscosímetro. Tensión superficial. Las moléculas que están bajo la superficie de un líquido están influenciadas por las atracciones intermoleculares que ejercen las demás. Sin embargo, las que están en la superficie son atraídas hacia el interior del líquido, por lo que podemos decir que la situación más estable es cuando la superficie o área superficial es mínima. Esta es la razón por la cual las gotas de un líquido tienden a tomar forma esférica. La tensión superficial se define como una medida de la fuerza dirigida hacia el interior del líquido, que es necesario vencer para expandir el área superficial. Capilaridad. Todas las fuerzas que mantienen unido un líquido se llaman fuerzas de cohesión. Las fuerzas de atracción entre un líquido y otra superficie se llama fuerza de adhesión. De acuerdo al siguiente ejemplo en el cual sumergimos en un líquido un capilar, que es un tubo de vidrio de diámetro pequeño, observaremos que el líquido asciende por el capilar. Esto se debe a que las fuerzas de adhesión superan a las fuerzas de cohesión del líquido. Esto durará hasta que alcance un balance entre las fuerzas de adhesión con el peso del líquido. La acción capilar ayuda a las raíces de las plantas a tomar agua con los nutrientes disponibles en el suelo y llevarlo hacia los tallos. Evaporación. La evaporación o vaporización es el proceso por el cual las moléculas de la superficie del líquido se separan y pasan a la fase gaseosa. Para que las moléculas se separen, deben poseer una energía cinética mínima. La velocidad de evaporación aumenta a medida que aumenta la temperatura. Sin embargo, solo las moléculas con más alta energía cinética pueden escapar desde la fase líquida. Presión de vapor. Es la presión de la fase gaseosa o vapor de un líquido sobre la fase líquida, a una temperatura determinada, en la que la fase líquida y el vapor se encuentran en equilibrio dinámico. Su valor es independiente de las cantidades de líquido y vapor presente mientras existan ambas. Los líquidos que se evaporan fácilmente se denominan líquidos volátiles.
Punto de ebullición. El punto de ebullición de un líquido es la temperatura a la cual la presión de vapor del líquido se iguala a la presión atmosférica. En el caso del agua, esta presenta un punto de ebullición de 100 grados Celsius a una atmósfera de presión. La temperatura de ebullición cambia si la presión atmosférica cambia. Cada líquido tiene su propia fuerza de cohesión y, por lo tanto, las presiones de vapor serán distintas en los diferentes líquidos. Esto hace que presenten puntos de ebullición a distintas temperaturas.